casa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá, buenas noches. Placer compartir con ustedes otro contenido. Disculpen el inicio de la clase. Lo que pasa es que estaba contestando unos mensajes que me llegaron en este momento que iba a comenzar a grabar. Pero bueno, ya vamos a dar inicio, por lo que en la clase que vamos a dar esta noche, por aquí, al momento que estoy grabando en horas nocturnas, lo que queremos abordar es la continuidad de donde quedamos la semana anterior. En esta ocasión, de forma sincrónica, yo les voy a compartir un contenido para que ustedes puedan usarlo como base y seguir desarrollando tanto sus mapas conceptuales, que están íntimamente relacionados con todo el contenido que vamos a ver, que vimos la semana anterior, que estaba presente dentro del contenido de esta semana y que por supuesto la siguiente semana vamos a cerrar una parte importante del contenido cuando veamos medidas cautelares. Entonces, es importante reiterar todo lo que es parte de este análisis y que hemos estado viendo desde la primera semana. Recordar, como siempre, todas las etapas que componen el proceso civil, cada una de ellas con características propias, con tiempos propios, dentro de esa dinámica que el legislador ha establecido, que en su conjunto se denomina debido proceso, donde ya nosotros hemos repasado y conversado ampliamente sobre los principios que acompañan el procedimiento civil, las características fundamentales y toda aquella norma, no solamente del Código Judicial, sino de la Ley 53/2015, donde el juez, en este caso, está empoderado y debidamente autorizado para ejecutar todas aquellas y tomar medidas para efectos de impulsar el proceso hasta que llegue a su fin, con la mayor economía y buscando en todo momento brindar una respuesta efectiva a todo aquel que lo solicita, haciendo uso de lo que se denomina el derecho de acción. Entonces, esta noche nosotros, después de habernos enfocado la semana anterior, específicamente cuando hablábamos de la decisión, hablábamos de resoluciones, hablábamos de sentencias, hablamos de medios excepcionales de finalización del proceso, esta noche nos vamos a enfocar acá, en los medios de impugnación, que son características fundamental, en este caso, de una etapa donde se va a volver a revisar, donde se puede realizar un nuevo examen atendiendo a las características de la resolución, las resoluciones que ya ustedes conocen. Entonces, por eso, dándole continuidad a ese material, es importante que ustedes revisen este contenido, que estudien, que hagan las actividades complementarias de este contenido para efectos de poder asimilar de forma correcta sobre qué nosotros tenemos como objetivo para poder tener un dominio total y completo de lo que es el procedimiento civil. Entonces, habiendo dado esta pequeña introducción, cuando nosotros hablamos de medios de impugnación, nos tenemos que enfocar, si bien es cierto, en el Código Judicial, como ya lo hemos estado conversando, podemos tomar de referencia el artículo 1119 del Código Judicial. Dice que las resoluciones judiciales solo podrán ser impugnadas por los medios y trámites previstos en este código, a efecto de que el propio juez que dictó la resolución o el respectivo superior enmiende el agravio que estime se ha inferido. Entonces, como partiendo de este artículo 1119, que le acabo de dar lectura solamente a su primer párrafo, vemos que existen dos tipos de medios de impugnación. Un medio de impugnación horizontal, es decir, que el propio juez que dictó la resolución lo conoce y lo decide, y un recurso de impugnación o un medio de impugnación vertical. En este caso, que de forma ascendente, el superior del juez que dictó la resolución va a enmendar o a conocer
sobre ese medio de impugnación. Entonces, eso es parte fundamental de que nosotros tenemos que tomar de base para efectos de poder establecer quién conoce, quién es el juez competente para decidir cuáles son las resoluciones que son reconsiderables, apelables, casables cuando veamos los recursos extraordinarios. Entonces, es importante entenderlo de esa forma, ya sea de forma horizontal o de forma vertical, como vamos a ir viendo a lo largo de esta videoclase. ¿Qué busca un medio de impugnación? Anular, revocar o complementar una resolución que haya sido dictada por un tribunal competente. En este caso, que establezca alguna disconformidad para una de las partes y que quiera realizar algún tipo de objeción o impugnación sobre la decisión que ha emitido un juez del conocimiento. Entonces, en este caso, la importancia fundamental es darle la oportunidad a la parte que se considere agraviada a presentar un recurso contra una resolución que estime la persona recurrente ha violado un derecho consagrado en la ley. Es por eso que la Constitución faculta a las partes a hacer uso de los medios de impugnación en contra de cualquier resolución judicial, siempre y cuando lo esté permitido por la ley, expresamente el libro segundo del Código Judicial. Entonces, ese derecho de hacer uso de los recursos está plenamente consagrado en la Constitución, como parte del debido proceso, como parte de ese principio de impugnación que ya ustedes todos conocen, parte de ese debido proceso legal contra interponer recursos de impugnación contra resoluciones, evitando un agravio grave ante quizás arbitrariedades que pueda haber cometido un juez de instancia. Entonces se les faculta en este caso, por ejemplo, estamos bajo el parámetro o el principio de doble gradación dentro de la jurisdicción, por ejemplo, del principio de doble instancia, para efectos de que un juez superior pueda conocer de forma o conocer, realizar un nuevo examen a un proceso por medio, por ejemplo, de un recurso de apelación, siempre y cuando la resolución que ha emitido el juez de primera instancia esté incluida dentro de esa gama o dentro de ese espectro de resoluciones apelables, que es como lo vamos a ver en algunos minutos adelante. Entonces, esto es lo que busca un medio de impugnación, que pueda ser revisado, que pueda ser nuevamente conocido y examinado un proceso, una sentencia, un auto debidamente motivado, como ya ustedes lo han visto, lo vimos en la clase de resoluciones judiciales, en virtud de evitar un agravio mayor y un tribunal especializado, un tribunal superior, pueda tomar una decisión, ya sea de revocar, de modificar y también de confirmar una resolución de primera instancia. Entonces, esto es lo que se busca cuando nosotros nos referimos a medios de impugnación. Entonces, las características, por ejemplo, cuando hablamos de características, dentro del proceso se aplican de forma directa a lo que está establecido en la ley. En este caso, con la exclusión de los proveídos que son de mero obedecimiento. Y como lo mencioné hace un rato, si nosotros vamos al artículo 1131 del Código Judicial, vemos clara y específicamente cuáles son las resoluciones apelables y solamente voy a leer algunas. Por ejemplo, el auto que niegue o decreta medidas cautelares, el auto que niegue la apertura del proceso a pruebas, el auto que decida un incidente, y mira el numeral 8, cualquier auto que por su naturaleza, cuando fuera expedido por el resto de la sala del Tribunal Superior y las demás que están expresamente establecidas en la ley. Entonces, es importante ver cuáles son las resoluciones que admiten apelación. Entonces, si nosotros hacemos esa consulta y esa pregunta, nos vamos a remitir de forma directa
al artículo 1131. Pero antes de los numerales que están en el artículo 1131, miren lo que dice aquí. Son apelables, además de las sentencias, las siguientes resoluciones dictadas en primera instancia. Entonces vemos y entendemos que el legislador ha facultado, en este caso, a presentar apelación no solamente con los autos que están listados en ese artículo 131, sino también en contra de sentencias. Y ya ustedes saben que es una sentencia. Entonces, es importante revisar, reiterar ese artículo 1131, resoluciones apelables, quien ha otorgado al legislador, además de la sentencia, un listado de autos específicos para que puedan ser revisados nuevamente por un tribunal de alzada o un tribunal superior. Entonces, lo que se busca en este caso es que ese derecho sea ejercido por la parte afectada, se le brinda un derecho subjetivo a la parte que se considera afectada en un proceso, no es de obligatorio no es obligación apelar, no es obligación recurrir, es un derecho de cada individuo de las partes para efectos de poder presentarlo dentro del tiempo que está estipulado en la ley. También puede ser desistido. Y si presento un recurso, puedo presentar un desistimiento sobre ese recurso. En este caso, lo que se busca es que se vuelva a examinar una resolución que fue dictada por un tribunal de primera instancia. Entonces, cuando nosotros analizamos el recurso, los medios de impugnación, tiene que haber un perjuicio, tiene que haber un agravio para una de las partes, tal como está estipulado en el artículo 1119. Esa parte, ese derecho a apelar consagrado en el artículo 1133, dice quiénes son los que pueden apelar. Entonces, si nosotros vamos al 1133, dice el derecho a apelar se extiende a todos a quienes aproveche o perjudique una sentencia o un auto. Se debe interponer antes de que esté ejecutoriada la sentencia o auto respectivo por medio de memorial o en medio de la notificación personal. En el acto de notificación yo puedo apelar. Pero miren, y vamos entrando un poquito en materia porque esto es parte importante del análisis y la dinámica procesal. Miren el artículo 1132. No solamente para examen, sino que es importante ya conocer y dominar términos judiciales. Por ejemplo, la parte que se creyere agraviada tiene derecho a apelar en el acto de notificación o dentro de los 3 días siguientes a la notificación si fuere una sentencia y 2 días si fuere un auto. Entonces yo voy, me notifico hoy, supongamos que es lunes, yo fui, me notifica a las 5 de la tarde, estoy leyendo la sentencia, considero que me siento agraviado por la misma. Entonces, si yo le pregunto, en virtud de la 1132, ¿cuándo me vence a mí mi término para anunciar la apelación? ¿Qué me dirían? ¿Qué dice el 1132? El 1132 dice 3 días siguientes a la notificación si fuere sentencia. Entonces yo me notifiqué el lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces el jueves me vence a mí el término para anunciar mi apelación. Y si fuese un auto, en este caso, serían 2 días, martes y miércoles. Entonces esto es importante que ya nosotros vayamos familiarizándonos con los términos judiciales para efectos de poder establecer una relación en cuanto a la oportunidad que tengo para presentar mi recurso. Otro punto importante es, ya hablábamos de los recursos horizontales, estamos hablando de la apelación, pero también existe un recurso horizontal en lugar del recurso vertical, que es la apelación, y que vamos a hablar ahorita más de los recursos ordinarios. También existe el recurso, por ejemplo, el recurso de reconsideración, que es un recurso horizontal. Un recurso horizontal, como lo veíamos en el 1119,
se presenta ante el propio juez que dictó la resolución y él mismo va a resolver sobre su propia resolución. Es por eso que la doctrina ha establecido este carácter de horizontalidad sobre quien recae y decide la propia decisión de fallar sobre una impugnación de su propia, que ha salido de su propio juzgado. Entonces, eso es lo que se conoce como un medio de impugnación horizontal y un medio de impugnación vertical. Todos estos actos procesales pueden ser atacados ya sea por errores en el proceso, improcedendo o injudicando. En este caso, aplicación de una norma de derecho de forma incorrecta o más bien vicios dentro de la aplicación del derecho en materia de derecho sustantivo, una aplicación indebida de una norma, entre otras que van dando pie o dan dando, en este caso, fundamento jurídico a la interposición de un recurso en el fondo, es decir, injudicando errores de juicio para efectos de poder determinar ante el superior jerárquico sobre los vicios que acarrea una resolución, un auto o una sentencia. En este caso, un recurso de apelación que va a conocer un tribunal superior, un tribunal de alzada, para efectos de que pueda volver a revisar una resolución que fue dictada en primera instancia. Los medios de impugnación se presentan por escrito. Puede ser en la diligencia de notificación, yo lo hago de forma manual, se identifico, lo puedo hacer de forma inmediata, pero como acabamos de ver en 1132, si es una sentencia, tengo 3 días, y si es un auto, tengo 2 días para anunciar el recurso de apelación. Es importante, se interpone contra resoluciones que no están en firme. Es decir, todavía no ha precluido el término para apelar, el término para recurrir. Entonces, estamos hablando de que esa resolución todavía no ha hecho tránsito a cosa juzgada, todavía es materia de recursos, por lo que no se considera una sentencia o una resolución en firme. Entonces, sí podemos interponer recursos contra ella y, por supuesto, si ha pasado o ha hecho tránsito a cosa juzgada, no se puede poner en conocimiento del superior toda vez que ya es una sentencia o un auto en firme. Hay un término específico. Los términos son de obligatorio cumplimiento, son perentorios, son fatales, para efectos de poder eh, ser partícipe o interponer en forma oportuna un medio de impugnación y que no haya precluido la oportunidad procesal de que se eleve, por ejemplo, a un tribunal superior. La sentencia de primera instancia, tenemos 3 días para interponer el recurso. El término para recurrir corre desde el día siguiente a la notificación, que les daba el ejemplo. Me notifiqué lunes de la sentencia, tengo martes, miércoles y jueves para anunciar mi recurso. Ese término corre de forma individual. Si la resolución ha sido notificada a varias personas en distintos días, cada una de ellas tiene derecho al término que le corresponde. Entonces es importante, si yo me notifique el lunes, la contraparte se notifica otro día, son términos individuales. ¿Ok? Entonces nosotros vamos considerando, atendiendo a los tipos de resoluciones y los tipos de recursos o medios de impugnación que podemos interponer, atendiendo a lo que establece la norma. Cada uno de ellos posee términos distintos. Si nosotros vemos la diapositiva que tenemos aquí en pantalla, por ejemplo, si hablamos de reconsideración, hablamos que el recurso de reconsideración es un recurso horizontal. ¿Por qué? Porque se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución y el mismo juez es el que vuelve a decidir la reconsideración. Es un recurso horizontal. Tenemos 2 días para interponerlo. En cuanto a la apelación, lo acabo de mencionar hace un rato, tenemos 2 días para interponer o para anunciar si es auto, un recurso de apelación, y 3 días si es sentencia. Recurso de hecho, tenemos un término de solicitud de copias de 2 días y proponer el recurso 3 días. Ya en materia de recursos extraordinarios, podemos decir que para poder anunciar el término
que establece dentro de la norma, tengo 3 días para anunciar, para formalizar 10 días, y eso lo veremos más adelante cuando veamos casación. En materia de aclaración tenemos 3 días, revisión 1 año y la consulta que veremos también más adelante. Por eso que los medios de impugnación se clasifican en dos grandes grupos, en medios de impugnación ordinarios, toda vez que no requieren una causal específica. En este caso tenemos el recurso de reconsideración, el recurso de apelación y el recurso de hecho. Y los recursos extraordinarios, toda vez que están desarrollados por el legislador con causales específicas, por ejemplo, el recurso de casación y el recurso de revisión. Son recursos extraordinarios. Los recursos horizontales, por un lado, son decididos por el mismo tribunal que profirió la resolución impugnada. El artículo 1129 del Código Judicial es el único recurso horizontal, y los recursos verticales, apelación, de hecho y casación, toda vez que es conocido y decidido por un tribunal de alzada, un tribunal superior jerárquicamente al que emitió la resolución. Entonces, dos grupos ordinarios y extraordinarios. En este caso, tenemos también clasificación de estos recursos entre horizontales y verticales, como lo podemos ver. Entonces, en materia de reconsideración, un recurso horizontal se interpone en contra de providencias y autos no apelables. Y me va a permitir aquí revisar el 1129. Permítame un segundo, vamos a buscarlo por acá. Miren, el 1129 lo voy a leer una parte solamente, que es lo que quiero que ustedes analicen. ¿Ok? Dice, el recurso de reconsideración tiene por objeto que el juez revoque, reforme, adicione o aclare su propia resolución. Entonces, nuevamente, es un recurso horizontal donde el propio juez que dictó la resolución, nosotros le vamos a pedir que él mismo la revoque, la reforme, la adicione o la aclare. Entonces, eso en la práctica no es muy común que ocurra. Entonces, se cuestiona mucho sobre la relevancia jurídica, más allá de dilatoria del recurso de reconsideración, pero es una discusión que posiblemente las modificaciones se pueda mejorar. En lugar de ser un recurso dilatorio, buscarle mayor efectividad a la dinámica y a la tutela de derechos, en este caso, toda vez que es muy poco probable que un juez, dentro de los 2 días siguientes, si es un auto, revoque su propia resolución. Entonces, es una norma que no ha sido un recurso, más que nada, que dentro de la práctica ha tenido una efectividad considerable. Solo son reconsiderables, esto es bien importante, solo son reconsiderables las providencias, los autos y sentencias, estoy leyendo el 1129, que no admiten apelación. Solo son reconsiderables las providencias, los autos y las sentencias que no admiten apelación. El recurso deberá interponerse dentro de los 2 días siguientes a la notificación de la respectiva resolución. Entonces, nuevamente, recurso horizontal, primer párrafo, ¿cuáles son las resoluciones reconsiderables? Las que no admiten apelación, y se debe interponer dentro de los 2 días siguientes a la notificación de la resolución. Entonces aquí nosotros, dentro de esta clase, dentro de este cuatrimestre, hemos visto cuáles son como las formas de notificación, si es notificación personal, si es notificación por edicto, si es notificación, los distintos tipos que hemos visto. Entonces, las resoluciones judiciales, y en este caso, hablamos de providencias, autos y sentencias que no admiten apelación, y nosotros queremos saber cuáles son las que admiten apelación. Vamos al 1131 que estuvimos viendo hace algunos minutos, que están listados cuáles son los autos y sentencias que admiten apelación. Entonces, esto es parte de ese análisis que hace el legislador en el artículo 1129 sobre el recurso horizontal de reconsideración. Recurso horizontal, las sentencias que no son susceptibles
de reconsideración. ¿Ok? En materia de apelación, que es el segundo recurso ordinario que vamos a ver, ya vimos el 1131 que establece cuáles son las resoluciones apelables. Ya vimos el 1132 que establece el término. Sentencia, autos, 2 días para anunciar. Sentencia 3, autos, 2 días. El trámite, importante. Vamos para allá. Cuando hablamos de el trámite, nosotros vamos al 1147 y hay ciertas reglas que debe cumplirse para efectos de poder darle la formalidad. Dice, el interpuesto de recurso de apelación se aplicarán las siguientes reglas. Dentro de los 5 días siguientes a la interposición de recursos que corren sin necesidad de providencia, el recurrente deberá sustentarlo. Vencido dicho término, el opositor contará con 5 días para formalizar su réplica. Entonces vemos anuncio dentro del término del 1132 y me empiezan a correr 5 días para sustentarlo. Después de esos 5 días, corre una réplica al opositor, en este caso, para que realice su descargo. Entonces, esto es importante que nosotros lo recordemos el 1137 para efectos de que el juez, en este caso, considere la viabilidad de conceder o de negar un recurso de apelación. Dice enunciado el recurso, el juez podrá concederlo o denegarlo. Para la concesión del recurso se requieren esto que nosotros vemos aquí. Primero, que la resolución sea susceptible de recurso, que sea interpuesto en término oportuno y que el apelante haya sufrido agravio. ¿Ok? Y que sea parte, varios autos apelados. Entonces, nosotros como vemos aquí, y ahora nos vamos a enfocar ya, se ha interpuesto el recurso, ahora el juez lo puede o conceder o negar. Cuando nosotros hablamos de conceder o negar un recurso de apelación, tenemos que enfocarnos en los efectos en que puede ser concedido la apelación. Y solamente son tres: efectos devolutivos, efectos diferidos y efectos suspensivos. Cuando nosotros hablamos de el efecto devolutivo diferido y el efecto suspensivo, nos enfocamos en los artículos 1138 y 1139 del Código Judicial. Dentro de ese aspecto que establece estos dos artículos, tenemos que enfocarnos tanto en las resoluciones que son impugnadas vía apelación, como más allá de la oportunidad, sino en lo que decide cada una de estas resoluciones. Por ejemplo, miren lo que dice el 1138. ¿Qué pasa? Dice que las apelaciones se pueden conceder en los siguientes efectos. El efecto suspensivo dice, caso en el cual la competencia del inferior se suspende, es decir, se suspende la competencia desde que se ejecutaría resolución que la conceda y se dicte el de obedecimiento lo resuelto por el superior, es decir, se suspende el proceso. Por eso se habla de efecto suspensivo. Efecto devolutivo, no se suspende el cumplimiento de la resolución ni el curso del proceso, todo lo contrario que veíamos en el efecto suspensivo. Y en el efecto diferido, se suspende el cumplimiento de la resolución apelada, pero el proceso continúa en el inferior, en lo que no depende necesariamente de ella. Entonces, son tres efectos distintos atendiendo a lo que establece el artículo 1139, que dice de la siguiente forma. ¿Ok? Ya vimos cuáles son. En uno suspenden los efectos y suspende el proceso. En el otro suspende, no suspende nada, ni el proceso ni la resolución, y en otro suspende los efectos de la resolución, pero el proceso continúa. ¿Qué pasa? Dice 1139, en el efecto suspensivo, cuando se trate de sentencias o autos que ponen término a proceso de conocimiento, en este caso la sentencia. La sentencia pone término a la instancia, es decir, que si yo estoy apelando una sentencia, el juez debe conceder la apelación, un efecto suspensivo. En el efecto diferido,
cuando se trate de resoluciones que ordenen la entrega de una suma de dinero, de un bien, la ejecución de un acto, el levantamiento, la sustitución de una garantía o medida cautelar. Y el efecto devolutivo se trata de cualquier otro auto o resolución que ordene, decida o imprima trámite. Entonces, esto es parte de esos efectos que tienen las apelaciones. En este caso, el juez emite una resolución concediendo la apelación en alguno de estos tres efectos que nosotros estamos viendo acá y que está estipulado en el artículo 1128 y corresponde y consecuente con las resoluciones que establece el artículo 1139 del Código Judicial. Entonces, dentro de ese análisis, dentro de ese análisis, de recurso de apelación, también tenemos lo que está estipulado en el artículo 1131 y siguientes, en este caso, porque para poder examinar, al interponer, también nosotros podemos solicitar que se practiquen ciertas pruebas en segunda instancia. ¿Ok? Todos los sistemas procesales o la mayoría de los sistemas procesales admiten una doble instancia. Sin embargo, dentro de la sustanciación de un recurso de impugnación, en este caso un recurso de apelación, nosotros podemos interponer y solicitar que se practiquen ciertas pruebas en segunda instancia. Para poder nosotros determinar las pruebas en segunda instancia, nos vamos a ir nuevamente al artículo 1137. Vamos a ver el numeral 2 y el numeral 3. Dice, una vez surtido el trámite, el tribunal resolverá la concesión de la apelación. Si fuese procedente, ordena al secretario y notifica a las partes de la providencia que concede el recurso y remite el expediente al superior. Si no sustenta el recurso, lo declarará desierto con imposición de costa. Entonces, se sustenta el recurso, se admite, en este caso, y se envía al superior. Pero ¿qué pasa? Miren esto. Si el apelante interpone el recurso de apelación y anuncia presentación, esto es el numeral 3 del 1137, y anuncia pruebas en segunda instancia, la debe aducir dentro de los 5 días siguientes, los cuales correrán sin necesidad de providencia. Vencido el término, el opositor hubiese notificado la resolución impugnada, tiene 5 días para contrapruebas y 3 días las partes podrán formular objeciones que estimen convenientes para que sean consideradas por el superior. Si el apelante no aduce o presenta pruebas, el término para sustentar correrá a partir del día siguiente sin necesidad. Entonces, en este caso, el legislador también brinda, en este caso, nuevamente, la posibilidad de practicar ciertas pruebas en segunda instancia, como está establecido en este artículo 1137, numeral 3. Pruebas en segunda instancia deben aducirla entre los 5 días siguientes. Entonces, si nosotros tenemos un nuevo examen con una apelación ante un tribunal especializado, técnicamente es un nuevo tribunal para efectos de especialidad, preparación. Entonces, lo que se busca en este caso es que se revoque, se reforme, se modifique o se adicione por errores causados dentro de una resolución que fue emitida por un tribunal de primera instancia, para efectos de salvaguardar ese derecho material que está consagrado dentro del derecho positivo y que es el propio debido proceso que está consagrado en esa Constitución, el artículo 32, nos brinda la oportunidad de que las partes, en virtud de un posible agravio, se pueda realizar un nuevo examen, como acabamos de ver en la definición de esta acta. Técnicamente, es volver a someter a consideración de un tribunal especializado de esa causa que fue decidida por un juez de primera instancia. Entonces, si nosotros vemos este caso de A contra B, dice que el pleito de A y B se emite una resolución. Ambas partes son notificadas el lunes 13 de noviembre, pero solamente la parte A interpone apelación y anuncia pruebas ese mismo día. ¿Ok? Se notificaron, las partes se notifican
el 13 de noviembre, el lunes 13 de noviembre, pero solamente la parte A interpuso apelación y anuncia pruebas ese mismo día. ¿Ok? Entonces, el periodo, al caso A le corresponde un periodo de 5 días que inicia al día siguiente. ¿De qué día? Del lunes 13, ¿verdad? Del lunes 13 de noviembre, para poder anunciar pruebas o aducirlas o presentarlas. Recuerde que estamos en el 1137 numeral 3, ¿ok? 1137 numeral 3. Tienen 5 días para aportarlas. ¿Cuándo vence ese término? 1137 numeral 3. El recurso se interpuso, se anunció el lunes 13 de noviembre. ¿Cuándo vence? 5 días hábiles. ¿Ok? En este caso, ustedes buscan el calendario, cuentan los días hábiles, comienza al día siguiente y por supuesto que esto vence el lunes 20, porque se anunció el lunes 13. Entonces, si seguimos en el 1137, dice que al día siguiente, es decir, el lunes 21, al día siguiente de vencido, comienza el periodo para B para aducir contrapruebas. Hay un término nuevamente de 5 días que inicia ese martes 21 de noviembre. ¿Cuándo vence? Nuevamente días hábiles. ¿Cuándo vence? 1137 numeral 3. Si nosotros empezamos a contar los días hábiles entre el 21, primer día, 22, 23, 24, ¿cuándo vence? Estamos hablando de que este término vence nuevamente el lunes 27 de noviembre. Y por último, estamos hablando de ya en materia de objeciones. Son 3 días para presentar objeciones sobre las pruebas de A y sobre las pruebas de B. En este caso, a partir del día siguiente, concluido el periodo de contrapruebas de B. ¿Cuándo vence ese término? En este caso son 3 días hábiles solamente. ¿Cuándo vence ese término? Hay una particularidad en este último término. Tenemos el 28 de noviembre, que regularmente no corre término, así que nosotros debemos adicionar un día para efectos de cubrir ese término. ¿Ok? Entonces, no, ya no comenzaría a correr el 28, comenzaría a correr el 29, el 30 y vence entonces el viernes 1 de diciembre. Eso es parte del análisis que nosotros debemos tener claro para efectos de poder contabilizar términos y que no se nos venza. Como estuvimos viendo hace un rato, los términos son fatales, son perentorios, son de obligatorio cumplimiento y operan bajo el principio de preclusión porque se extingue la oportunidad procesal de interponer recursos. Entonces, y si volvemos un poco al recurso de apelación, y les voy a pedir que nos enfoquemos dentro del artículo 1138 y 1139, cuando hablamos de los efectos en que debe ser concedido las apelaciones. El recurso de hecho, en otras legislaciones se conoce como la denegación de la apelación. Hablamos de la facultad que tiene el juez de revisar que la resolución haya sido impugnada dentro del término, que la resolución que se apela sea de las que están consagradas en ese artículo 1131, que la parte que interpone el recurso efectivamente haya sufrido un agravio, como está estipulado en el artículo 1132 o 1133, es decir, que efectivamente se cumplan las condiciones, que es lo que va a revisar, en este caso, el administrador de justicia, para efectos de conceder el recurso. ¿Ok? Eso es lo que él va a revisar. Sin embargo, existe un recurso que tiene una particularidad o una doble particularidad. El primero de ellos, en este caso, sería que el recurso de hecho lo vamos a utilizar para efectos de, en caso de que nos nieguen un recurso de apelación. ¿Ok? Por eso es que en otras legislaciones se conoce como
negación de apelación y se interpone un recurso. Nuestra legislación se llama recurso de hecho. Si nos niegan la apelación y está consagrada la resolución dentro de lo que establece el 1139, yo voy a recurrir de hecho para obligar al juez que me negó la apelación que me la conceda, toda vez que dentro del marco del derecho y lo que establece el debido proceso, me es factible se me tiene que reconocer ese derecho de apelar, porque un juez no puede coartar ese derecho reconocido en la Constitución y la ley. Entonces, eso por una parte. Y le dije que eran que tiene dobles características, en este caso el recurso de hecho, para efectos de no solamente cuando se niega una apelación, sino también, como ven acá, cuando sea concedida el recurso de apelación con un efecto distinto. Cuando se niega la apelación o cuando sea concedida la apelación en un efecto distinto al que corresponde según la ley. ¿Cuáles son los efectos? El efecto suspensivo, el efecto devolutivo y el efecto diferido. Entonces, el recurso de hecho está reglamentado en el artículo 1152 en adelante para efectos de poder establecer cuál es el marco de regulación que nosotros vamos a utilizar. Dice el 1152, la parte que intente interponer recurso de hecho pedirá al juez que negó la apelación o la concesión de la casación. Miren esto. La parte que intente interponer recurso de hecho pedirá al juez que negó la apelación o la concesión de la casación antes de vencerse los 2 días siguientes que hablábamos hace un rato en materia de términos, al día en que se notificó, se tuvo por notificada la negativa, copia de la resolución, su notificación si la hay, la apelación, su negativa y la demás pieza que estime conveniente. Entonces, es importante este primer párrafo del 1152 por múltiples cosas. Primero, la parte que se le negó la apelación o hacer uso del recurso de hecho, o la parte que se le negó también la concesión de un recurso de casación. ¿Cuándo lo debe hacer? Dentro de los 2 días siguientes en que se notificó o se tuvo por notificada la negativa. Entonces, en este caso, está en la obligación de brindar la negativa, una copia de la resolución, la propia notificación si la hay, entre otros elementos. Entonces, en este caso, para nosotros es sumamente importante, más allá del trámite de la reconsideración, los requisitos que están establecidos en el 1156 para que sea interpuesta oportunamente, es entender la modalidad y el objeto del recurso de hecho. El recurso de hecho lo va a conocer el superior, ¿ok? Lo va a conocer el superior del juez que negó el recurso de apelación, del juez que negó la casación, del juez que concedió una apelación en efecto distinto al establecido en el 1139. Entonces, de forma vertical, nosotros vamos a interponer para efecto que el superior de ese juez o de ese magistrado pueda conocer si en efecto se me ha vulnerado la oportunidad de presentar mi recurso. Entonces, para nosotros, dentro de lo que buscamos, dentro del conocimiento del proceso civil, es sumamente importante que entendamos toda la dinámica del proceso, más allá de la parte de cognición, la parte probatoria, confirmación, la parte de la decisión, pero esa parte de la decisión nosotros la debemos tener bastante clara en materia de las características que tienen las resoluciones judiciales, cuáles son mis opciones en caso de una negativa o en caso de que un juez de primera instancia haya cometido un agravio al momento de dictar una sentencia, una resolución que finaliza la instancia, y cuáles son mis opciones y cómo debo darle la formalidad a ese recurso o a ese medio de impugnación. Llámese
apelación, llámese reconsideración, por supuesto que estamos hablando que las sentencias son apelables, que la va a conocer el superior. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos días tengo para interponer el recurso? Ya vimos el 1132. ¿Qué pasa después que lo interpongo? ¿Cuántos días me corren? ¿Qué pasa si admito, si necesito practicar pruebas en segunda instancia? Entonces, todo eso es parte indispensable de lo que nosotros acabamos de conversar, que nosotros acabamos de ver en materia de medios de impugnación, con la legislación, con los artículos correspondientes del Código Procesal Civil, digo segundo del Código Judicial, al efecto de nosotros poder tener un dominio claro de cuáles son mis opciones de impugnar, que es un recurso horizontal, que es un recurso vertical, y que al momento de que nosotros lleguemos en apelación, por eso es que nosotros hemos conversado ampliamente sobre qué es forma y qué es fondo. Para mí es indispensable antes de llegar a casación, que todos, y estoy seguro que así lo estamos, cuando hablamos de errores en en improcedendo o errores injudicando, como estuvimos viendo hace un rato, errores de derecho, de aplicación de derecho o errores en el procedimiento, en el trámite procesal. Todo esto va de la mano para efectos de poder nosotros seguir hablando, seguir conversando y entendiendo a cabalidad, con mucho detenimiento, con mucho orden, lo que es el procedimiento civil. Entonces, eso es lo que nosotros debemos reforzar en materia de procedimiento. Yo los invito a que continúen trabajando en sus mapas. No les voy a dejar una actividad para la próxima semana. Solamente les voy a pedir que revisen este contenido, pero la próxima semana ya ustedes deben tener avanzado sobre cualquier interrogante que quieran hacer sobre el material y los mapas para efectos de poder incluir todo esto que nosotros venimos conversando semana tras semana y que va a pasar a ser evaluado dentro de lo que nos permita, en este caso, la movilización a lo largo del cuatrimestre. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes en esta clase. Los invito a que la vean, la estudien, vayan al código, revisen las normas para efectos de poder resolver cualquier duda que les quede y como siempre me pongo a su disposición para resolver las interrogantes que tengan. Ustedes tienen mi correo electrónico, puede ser por la plataforma Teams, por esta vía o por cualquier otra de las vías de comunicación que ya ustedes conocen. Cualquier duda estoy a la orden, que pasen muy buenas noches, hasta luego. Nos vemos en la próxima clase.